pasos y fases para desarrollar un videojuego, como dice el título. Ahora, eh, si bien videojuegos puede ser tomado a veces como algo no muy serio, espero que vean esta presentación como algo que sí es eh, no solamente serio, sino que a la vez que es muy trabajoso, ¿no? Es algo a lo que tienen que los desarrolladores poner alma y corazón todo el tiempo, porque ocurren muchísimas cosas, perdón, muchísimas cosas y van a poder ver eso, ¿no? En fin, bueno, voy a avanzar con la presentación. Yo soy, bueno, me llamo Daniel Hidalgo, soy estudiante también de la facultad, en realidad ya de último ciclo, ya este ciclo de egreso, ya estoy con último de seminario y todas esas cosas. Ya tengo unos 4 años, ya para 5 años, trabajando en esto de videojuegos y demás cosas, más que todo interactividades y todo lo demás. Ahorita estoy en la empresa de Proximity, en donde soy programador líder. Eh, Hacemos diferentes cosas, aplicaciones, pero más enfocadas al ámbito de realidad virtual y lo que viene a ser capacitaciones en general para mineras, centrales eléctricas, etcétera. No todo gamificado con toda una fase de diseño, etcétera. Pero bueno, esto, algo que también quiero acotar es que alguna vez me dijeron de que no debería dedicarme a esto, que debería simplemente dejarlo, ¿no? Porque no da plata, no hay acá industria, ¿no? No hay nadie que le interese hacer eso, pero bueno, fuck it, ¿no? O sea, a mí me gusta, así que nada. Así que seguir para adelante y nada, no dejen que la gente les diga qué hacer y qué no. Sigan lo que les gusta. En fin, ya, metiéndonos a algo más serio. Esta es una frase que siempre les digo a los chicos eh, con los que me topo, o sea, me toco y para enseñarles algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en ASECOM, cuando van algunos a buscar un lugar, una empresa, a buscar un asesoramiento o algo, tienen una idea, van con unas cosas en mente, ¿no? Para desarrollar. Eh, Sin embargo, no tienen muy en claro cómo es el verdadero trabajo al final del día, ¿no? En el campo, al momento de estar desarrollando. Y algo muy importante, y es algo que lo he leído también hace muchos años, es que jugar videojuegos no es lo mismo que desarrollar videojuegos. A muchos, o sea, a todo el mundo le gusta jugar. Algún videojuego en particular puede ser, muchos videojuegos, etcétera. Pero lo que importa es que estos videojuegos, si realmente te gustan, es porque alguien detrás ha tenido todo un, una proyección respecto a lo que tú vas a percibir y sentir al momento de estar probándolo, ¿no? Cuando estés jugando determinado juego, por ejemplo, estés jugando un Call of Duty, que el arma se sienta bien al disparar, que se vea bien, que luzca bien, que los sonidos estén bien cuadrados, que todo se sienta natural, que todo se sienta bien. Eso es un gran trabajo. Si no tienes problemas al momento de estar disfrutando de esta experiencia, si no tienes ninguna queja, es posible que haya habido un gran equipo detrás en el diseño para que al final del día ustedes tengan esa experiencia de solamente 8 horas, quizás 10, 12 horas, sin querer dejar, ¿no? El mando, el teclado, etc. Y son trabajos pues que a veces toman 5, 3 años, ¿no? O sea, esos 8 horas que ustedes se tiran nada más son trabajos de años de un grupo de gente enorme, ¿no? Pueden ser hasta de 100, grandes equipos. Bueno, eh, el, la presentación va a estar básicamente dividida por 6 partes, ¿no? En donde cada una las voy a explicar. Eh, la primera es la investigación. La investigación básicamente parte como, digamos que ustedes empiezan a tener una idea, ¿no? De un videojuego, empiezan a concebir un poco la idea, les gusta esto, les gusta tal, entonces empiezan a idearlas, ¿no? Empiezan a tener diferentes combinaciones en su cabeza de cómo podría ser, cómo debería verse quizá, ¿no? Y todo ese tema. Eh, y es importante en esa parte del flujo de trabajo en capturar correctamente todas aquellas cosas que pueden generar un buen
una buena fórmula, ¿no? Como lo vamos a llamar a la combinación de elementos. Sí, ¿qué son los elementos? Básicamente son todas las interacciones que el usuario debe realizar en, en la experiencia. Puede ser tanto interacciones tipo input en el sentido de que, por ejemplo, un juego de MOBA, ¿no? El clic derecho lo más probable es que sea para hacer que la unidad vaya hacia tal posición. En un juego de disparos, el clic izquierdo que dispare, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son interacciones. Pero no solamente ese, o sea, solamente ese tipo de interacciones, digamos que responsivas, sino también puede ser una especie de interacción eh, como del tipo narrativo, ¿no? En donde el usuario está observando una, puede ser como una especie de cutscene, o los quick time events, ¿no? Que se solían usar mucho en la década pasada, bueno, antepasada en realidad, no estaba muy de moda. O sea, todos esos son los elementos que al final se combinan para realizar una experiencia, ¿no? Y luego está el gancho, ¿no? ¿Qué es lo que al final el usuario lo mantiene siempre atento a la experiencia? Eh, por ejemplo, en Mario, en primer Mario, ¿no? En Super Mario Bros., el de NES, el del 80. La novedad básicamente era la simplicidad de avanzar, saltar y aplastar, ¿no? Eso era lo que era el moro de todos los jugadores, ¿no? Te daban una narrativa súper sencilla que tenías que rescatar a la princesa en un castillo en donde había sido raptada, ¿no? Pero eso era la parte, digamos, de atrás. No era lo que realmente te mantenía al 100% jugando, sino era esto de la aventura, de saber qué más puedo hacer, etcétera. No, eso es importante identificarlo. ¿Qué es lo que el usuario va a querer saber? ¿No? Y puede ser de varias cosas, ¿no? En este caso es medio interactivo, pero en una, por ejemplo, novela visual, ¿no? Ahí no hay tantas, digamos, interacciones, bueno, no se suele tener tantas interacciones, digamos, de tiempo real, de estar saltando, etcétera. Hay casos excepcionales donde ya se combinan elementos, pero en general es básicamente seleccionar opciones, ¿no? Vas seleccionando opciones y vas avanzando en la historia. Entonces, ¿cuál es el gancho probablemente ahí, no? Es que la historia, la narración es muy cohesiva, es muy buena, al usuario lo tiene enganchado en base a lo que está leyendo o escuchando, ¿no? Entonces es importante identificar esos dos elementos, esos dos casos de los elementos, ¿no? Ahora, el estado del arte en cuanto a videojuegos. Aquí es muy parecido a lo que viene a ser un trabajo como de tesis, ¿no? El estado del arte, estar al tanto de todas las cosas que se hacen, que se han hecho, que se tienen actualmente desarrollados o en desarrollo incluso, ¿no? Es importante eh, conocer los más próximos competidores a tu idea, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una idea de un juego de disparos táctico, lo más probable es que tengo que mirar a Counter-Strike, ¿no? A Valorant, que son los que, bueno, están más de moda e identificar, ¿no? ¿Por qué es que funciona bien, ¿no? ¿Por qué es que a la gente le gusta? ¿No? Entonces, en caso de género, otros proyectos que tengan una fórmula o combinación de elementos, lo que hablamos en el anterior slide, parecida a la propuesta en mente. Tienen que saberlo, sí o sí, porque no van a sacar algo menor a eso, ¿no? Tienen que tener ustedes algo nuevo que dar, ¿no? Si no, ¿quién lo va a jugar? El trending, ¿qué está de moda? ¿Qué es lo que está pegando? No, eso les puede jugar bien o en contra, depende de lo que ustedes propongan. Es decir, eh, cuando sale un género nuevo, no demora la gente, no demora, por ejemplo, los chinos en sacar una copia casi malcriada, por decirlo así, de lo que ya está, ¿no? Es decir, salió, por ejemplo, League of Legends y lo portearon al celular, ¿no? Hicieron, ¿cómo se llama? League of Angels, creo, una cosa así, ¿no? Pero, o sea, es League of Legends, pero igual, hay un trabajo detrás en donde han tenido que portear el, el videojuego no solamente en un aspecto técnico, sino en un aspecto de diseño, ¿no? ¿Cómo hacer que con estos nuevos inputs de celular funcione bien? No, no es igual usar un teclado que un celular o una tablet, ¿no? Etcétera.
En otro caso distinto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, digamos que todos están ahorita con la moda, digamos, el ejemplo que siempre me gusta hacer es en 2015, 2014, ¿no? Estaba muy de auge los juegos de disparo del tipo, no táctico, sino de cobertura, ¿no? Ya recibías daño, te cubrías, te regenerabas la vida un rato automáticamente y salías a combatir, ¿no? Esa era la dinámica, digamos, principal, ¿no? Disparar, cubrirte, disparar, cubrirte. No, entonces, luego en el 2016 salió vamos a decir, una reimaginación de un clásico que es Doom, y la mecánica fue totalmente fresca en ese momento y cambió totalmente el paradigma de muchos jugadores que ya tenían eso casi como regla, porque el juego no se trataba para nada de cubrirte. Si tú te cubrías, el juego básicamente te castigaba porque todos los enemigos te rodeaban. Entonces, la mejor aproximación que tú debías tener era ser agresivo, era no parar, dejar de cubrirte e ir por tus objetivos, disparar, matar, conseguir recursos y seguir adelante. Eso era todo. Entonces, vemos que en esos hay dos casos distintos, ¿no? Uno se puede subir al tren o uno puede proponer algo totalmente distinto, ¿no? Pero claro, con un buen diseño no vas a proponer cualquier cosa. Y luego la experimentación. No solamente es observar otros juegos, tienen que jugarlos. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, juega Dota, pero no juega LOL porque dicen, no, se ve más como niños, no se ve más para niñitos, para el conocido niño rata, no se ve más para gente que no se dedica, dice. ¿No? Incluso tienen muchos la idea de que porque no se ve tan realista, vamos a decirlo así, realista, no sé en qué momento Dota se ve tan realista, pero bueno, no es serio y por ende no es tan competitivo, ¿no? Okay. ¿En serio? Luego también, por ejemplo, también pasa con Fortnite, ¿no? Fortnite la gente dice, no, es un juego de niños ratas, no, es un juego que lo juega mi primito. ¿Has visto cómo juega tu primito? ¿Has visto cómo es que el chiquito construye, dispara y hace huecos al mismo tiempo y todo lo tiene que decidir en tiempo real? ¿En serio? ¿Lo has hecho? ¿No? Entonces, bueno, igual, o sea, es una experiencia que por algo niños, adultos, jóvenes lo juegan. O sea, hay algo ahí en ese videojuego que está trayendo un gran público y es popular, ¿no? Puede ser por los streamers también, pero al final del día, ¿realmente solamente por eso van a jugar la gente? ¿Solamente porque el streamer juega? Entonces ahí hay cosas que valorar. Por eso siempre se debe experimentar. No deben decirle no a determinadas cosas porque se ve así, ¿no? O porque alguien les dijo que se ve así. No, prueben. Eh, Luego la metodología de trabajo. En este caso hay gente seguro que acá tiene mucha experiencia con muchas más metodologías de trabajo, y existen varias en realidad, eh, pero la que más se suele utilizar y la que en sí casi siempre me he visto, o sea, me he visto en la posición de aprender porque bueno, nadie te enseña casi, es utilizar metodologías ágiles. ¿Y por qué es útil? Porque, bueno, ahí está el Scrum, ¿no? También está el eh, programación competitiva, creo que se llama Extreme. Algo era de Extreme, me olvidé. Pero bueno, el que más se utiliza en sí es el Scrum de las metodologías ágiles porque eh, se trata siempre de tener pequeños productos funcionales, ¿no? Entonces se van teniendo hitos cada sprint del Scrum, se van fijando metas, ¿no? Para los programadores, para los artistas, etcétera, etcétera, para cada miembro de cada equipo, ¿no? Para tal fecha ya deben estar los modelos para que estos modelos puedan luego ser importados en el motor y los programadores puedan utilizar dicho modelo y empezar a hacer determinada animación, ¿no? Etcétera. Entonces, es más o menos digamos que la regla de cuánto se va a utilizar. Por cierto, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, puede irlas haciendo. Yo las voy a responder al final, no hay problema, pero vayan haciéndolos. Incluso algo más que quiero decir es que no voy a entrar a tanto detalle en cada uno de ellos, porque cada uno realmente sería una ponencia de una hora casi. Y no es la idea, es mostrarles más que todo el flujo, cómo eh, tener una buena idea de lo que deben eh,
tratar de tener en cuenta al momento de idear un proyecto que involucra desarrollar un videojuego. Bueno, luego viene esta parte del diseño, ¿no? Todo lo investigado, todo lo que se tuvo en mente, todas estas ideas, ¿no? Que están un poco dispersas, ahora toca, digamos, juntarlas y empezar a utilizar diferentes medios para realizar un diseño para cada, digamos que para cada persona que está involucrada en esta parte. No, no todos tienen que ser involucrados, por ejemplo, los que están en Q&A probablemente no se recomienda en realidad que estén en esta parte porque pueden influenciar mucho en las decisiones creativas, ¿no? Entonces, la idea es que se tenga la mayor libertad posible en esta parte del diseño. En investigación podría estar, no hay problema, no va a haber ninguna influencia, pero en esta parte la idea es que la gente vuele, como se dice, ¿no? Tenga una idea, surja la idea y luego recién ya empieza a observarse qué se puede, qué no y demás, ¿no? Vamos a ver. Primero los pilares, ¿no? En el diseño. Tomamos pilares como algo, pilares es una palabra que se utiliza mucho en realidad en lo que viene a ser game design, pero quizá como una palabra más fácil de repente de entender es como que clave, ¿no? Pilar es como una clave. Es una, es una clave la cual va a estar, digamos, insertada siempre en el cerebro del usuario, ¿no? Por ejemplo, o juego, por ejemplo, ya, tomamos de nuevo cualquier juego, cualquier iteración, casi cualquier iteración, en la tercera, de Doom. Ese juego en ningún momento puede decirte de que debes ser solidario o que debes ser respetuoso con la otra persona. No. Ese juego trata de violencia, trata de que tú seas agresivo. El tono del juego, la música del juego, los sonidos del juego, todo debe siempre ir a esta palabra, agresividad. La agresividad es lo más importante en este juego. Así que no pueden estar, pues, tratando de poner ideas donde no van. No, no están juntando cosas de repente que se van a chocar, ¿no? La agresividad de repente no va con ternura. En este caso, no, porque no se espera eso del jugador que haga. Se espera que siempre avance, 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 sea agresivo, y es la única forma de avanzar. No. De eso hay un montón de ejemplos. Después les podría dar de repente algunas documentaciones, pero eso es lo básico, ¿no? La clave, que es lo que el usuario siempre va a tener en mente inconscientemente. Bueno, luego viene la captura de los elementos, que es básicamente generar fórmulas con los elementos que ustedes ya han, digamos que, rastreado en su investigación, todos los elementos posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un género? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un género y de repente una fórmula, ¿no? Un género es, digamos, vamos a decir, Battle Royale. Ya, es un género de juego, ¿no? En donde es el último equipo o la última persona que queda en pie es la ganadora. Ya. Pero dentro de ello existen diferentes fórmulas. Por ejemplo, existe la fórmula de PlayerUnknown Battleground, que es totalmente distinta a la fórmula de Fortnite, que es totalmente distinta a la fórmula de Warzone, etcétera, etcétera. PlayerUnknown no es tan arcade, ¿no? Bueno, arcade, como dicen algunos, en el sentido de que las armas tienen mayor impacto, digamos, en la masterización de ellos, es decir, tienen lo que se llama el recoil, tienen attachments, tienen diferentes cosas que van agregando, digamos, que pequeñas capas de aprendizaje al jugador. Fortnite es un poco más directo en ese sentido, en las armas, ¿no? Más que todo son niveles, si es épico, etcétera, etcétera, las rarezas, pero luego le agrega, por ejemplo, Fortnite algo a la fórmula que es la construcción, ¿no? Con los diferentes elementos del juego, ¿no? Madera, ladrillo, etcétera. Eso no tiene PlayerUnknown, pero PlayerUnknown tiene otros elementos y así, o sea, vamos a llegar a una infinidad de cosas que podemos decir, pero es eso, ¿no? O sea, son del mismo género, sin embargo, tienen fórmulas distintas y cada una funciona bien, ¿no? Al menos tienen gente jugando.
Entonces, hay algo, un trabajo de diseño detrás, ¿no? Grande. Luego viene la parte de los alcances y límites, ¿no? Si bien ustedes ya hicieron su brainstorm, su lluvia de ideas, ¿no? Empezaron a hacer combinaciones, hicieron sus fórmulas y todo, pero digamos que ahorita a alguien se le ocurre, sí, ¿sabes qué? Voy a hacer un Battle Royale, pero no de 100, sino de 10.000 personas. Pues eso está un poco difícil, ¿no? ¿Hay servidor en la Tierra que te aguante eso? La cantidad de procesamiento, tu equipo técnico podrá hacer eso. A los artistas les alcanzará el tiempo para realizar todas esas cosas, ¿no? Entonces, es más que todo una especie de aterricemos la idea, ¿no? ¿Qué tan alocada es? Bien, ya. Vamos a coger de repente esos elementos, vamos a formar algo nuevo, vamos a rediseñar eso para que sea posible. Porque como cualquier proyecto, como cualquier idea de negocio incluso, si no vas a poderlo, ¿dónde vas a generar la rentabilidad si nunca lo vas a lograr? Si lo vas a lograr en 1000 años, arranca nomás. Entonces, los dos puntos importantes, aterrizar las ideas según la disponibilidad de los recursos humanos, recursos económicos, tiempo, y luego el conocimiento del equipo de desarrollo y los límites de la herramienta a utilizar. Cada motor tiene sus ventajas, desventajas, y esto debe ser, por ejemplo, ya, o sea, eso debe tener la mano en los programadores, o el equipo de programación. Ahora, si tú eres un aventurero que va a buscar programadores luego de diseñar algo, bueno, sinceramente les deseo muy buena suerte porque esa idea probablemente va a cambiar. Y eso, no he escuchado una idea que venga así de la nada y nadie tenga un equipo ya detrás. Así que, bueno, pero pueden intentarlo, no lo sé. Bien, luego viene esta parte, prototipado, playtesting e iteración. Y esta es una parte, digamos, muy crítica porque aquí lo que ya se tuvo en mente, lo que ya, digamos, que se está puliendo como idea, viene a ser representado ya como una interacción. Además de eso, se va a evaluar cada una de ellas y luego se va a decidir si es que voy a de nuevo generar un nuevo prototipo o no. Y esta es la parte en donde muchos equipos sufren, porque no sé si han escuchado la frase, hazlo hasta que funcione, ¿no? Porque nunca vas a lograr que sea perfecto, es imposible. Nada es perfecto. Somos humanos, nos vamos a equivocar. ¿Cómo vamos a generar algo perfecto? Es imposible. No existe el juego perfecto. Metacritic, IGN y todo lo demás pueden darle 100 a sus juegos, pero ese juego no es perfecto. Tiene falencias, tiene algo, siempre. Es imposible. Además, es imposible satisfacer a todas las personas. Todos somos diferentes. Así que, nada, es importante saber en qué momento parar. Es importante saber en qué momento es que vamos a decir, no, hasta acá funciona bien, cumple lo que queremos, cumple lo que hemos propuesto, vamos adelante, vamos a desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, en la parte del prototipado, de todas las propuestas realizadas en el diseño, escoger las mejores. ¿No? O sea, eso sí tiene que estar muy en claro. Si hay ya el equipo de game design, hay 10 personas. Bueno, cada uno tiene su, digamos, su background, cada uno tiene su forma de realizar, etcétera, etcétera, pero, o sea, uno puede tener 10 años, uno puede tener 2, pero si el de 2 hizo un buen diseño que a la mayoría le convence, no quiere decir que el otro va a tener menos peso, no, es ser serios, es decir, mira, esto funciona, ya, esto vamos a prototiparlo, ¿no? Porque al final eso va a ser recurso que se va a destinar, o sea, eso es dinero, no puedes estar ante el lujo de, no, sí, vamos a hacer todos, pero el de él de repente funciona, no, al equipo tiene que convencerlo, todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Así que se van a elegir, de quien sea, del equipo, los mejores diseños, los que al grupo de desarrollo considera apropiado realizar, es decir, no es volada la idea, es posible hacer un prototipado rápido incluso de ello, para no perder mucho tiempo también, ¿no? Luego, no concentrarse en una sola idea. ¿Por qué? Porque mientras más pruebas tengas respecto a una fórmula, más resultados vas a tener respecto a los usuarios. Los usuarios van a poderte dar un mejor feedback, o bueno, una retroalimentación, como se dice en español, de si está funcionando o no. Esto que
están proponiendo. Entonces, mejor si tienes un abanico de ideas prototipadas. Así puedes incluso combinarlas entre ellas y puede salir una mejor idea, ¿no? No debe ser prioridad realizar la mejor versión posible. Eso sí, a veces algunos programadores por hacer el código de la vida, o a veces algunos artistas por hacer que ese pixel no se vea tan mal, que o sea, cositas así ya, eso no debería estar en esta parte. Es un prototipado, no tiene por qué verse pulido, no tiene por qué verse ya como si va a salir mañana, no. Debe funcionar, debe representar la idea, debe representar los sentimientos, emociones, etcétera, de lo que se está proponiendo en la experiencia en general, ¿no? Luego viene el playtesting. Esta parte es también importantísima. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a tener eh, los resultados de, digamos, las opiniones, ¿no? De cada usuario que probó la idea. Sea niños, sea un juego para niños, sea un juego para adultos, sea un juego para jóvenes, etcétera, etcétera. Es importante saber a qué grupo de personas va dirigido esta experiencia, así que a ellos hay que básicamente atacar y buscar un focus group, ¿no? Para empezar a probar esas ideas. Estos prototipados pueden ser probados por el grupo, digamos que el grupo de desarrollo. No es el más importante en realidad, porque a veces el grupo de desarrollo sabe qué hacer, ¿no? Por ejemplo, los programadores saben cómo avanzar, saben cómo se triggerea tal cosa, etcétera. Entonces, no hay tanta, digamos, tanta frescura, ¿no? Como se dice, tanta frescura en sus opiniones, ¿no? Puede estar un poco sesgada o con vías a lo que ellos ya han hecho. Entonces es mejor siempre utilizar un grupo de personas que no están muy involucradas con el desarrollo y que sean lo más imparcial posible, eso sí, eso es importante. No, también es importante este último punto, que es observar al usuario en su experiencia para identificar momentos de disfrute o aburrimiento, porque en estos momentos es donde se sacan a relucir cada uno de los elementos que se han propuesto, ¿no? Por ejemplo, el usuario cuando disparó tal arma se sintió bien, o sea, dijo, vaya, explota, no hace, cumple, o de repente hizo una ejecución, algún otro personaje y se sintió sorprendido de repente, ¿no? En una forma positiva o negativa, etcétera, ¿no? Todas esas cosas se van anotando y se van recopilando como datos, ¿no? Datos para luego observar si se va a iterar sobre la idea, se va a mejorar, etcétera, ¿no? Y es justamente el siguiente punto, que es eh, el punto, digamos, que de inflexión en cuanto a si se decide avanzar con lo que se tiene, retroceder no debería ser, pero más que todo llamémosle reformular de repente la idea, si es que no satisface lo que queremos. Entonces, como primer punto, identificar si los resultados obtenidos en la fase del playtesting satisfacen las expectativas del equipo, perdón. Es decir, si yo estoy proponiendo un juego como, por ejemplo, ya, un juego, por ejemplo, un tipo MOBA, digamos que todavía no existe Dota 2 y no existe ni siquiera Dota. Se nos ocurre la idea del millón y queremos idear un Dota 2. Entonces, empezamos a hacer un Dota 2. Observamos de repente que los usuarios no se sienten muy cómodos con la interfaz, digamos que no lo entendieron, cómo es que activar el poder, cómo funciona el poder, qué hace el poder, o si ni siquiera se sienten motivados a utilizar el poder. De repente ellos simplemente prefieren hacer autoataque, ¿no? Entonces, probablemente los poderes están quedando muy como de segundo plano. Hay que reformular la idea para ver cómo es que los usuarios se sientan motivados a utilizar los poderes. De repente un mejor feedback visual, mejorar esa parte, a ver si es que eso calca, ¿no? O sea, y entra más al usuario, lo engancha más. Porque al final, si nosotros estamos formulando una especie de MOBA, vamos a querer que los usuarios utilicen sus poderes, ya que esto al final forman, digamos que, la base de la cooperación entre jugadores, ¿no? Los roles, el support, el hard carry, etcétera, ¿no? Jungla, etcétera. Entonces, si van a hacer todos autoattack, no se van a llegar a relucir esas habilidades que van a formar el equipo, ¿no? Van a hacer todas estas combinaciones posibles. Entonces, algo está funcionando mal, hay que reiterar sobre la idea probablemente.
En el caso de no quedar satisfechos, identificar elementos que deben cambiar, ¿no? De repente, nadie se queja del movimiento, el movimiento se ve bien, de repente dicen, no tengo problema con esto, no se ve bien, o sea, moverse con el clic derecho funciona, nadie se quejó, no pasa nada, eso no se cambia, pero de repente esto de los poderes, tiré este poder y no entendí qué hizo, entonces de repente ahí falta trabajar. Bueno, realizar un nuevo prototipo que mejore el ya propuesto. Eso es muy difícil a veces porque algunos diseñadores se enamoran de sus propias ideas y piensan que, o sea, se cejan un poco en ese sentido de que, no, sí va a funcionar, pero de repente en otro lugar, ¿no? De repente no era el momento, lo hizo justo en un momento no adecuado. Hay que ser muy crítico, hay que tratar de ser muy frío en ese sentido y decir, mira, esto funciona, no, y hay que identificar. Y a veces necesita el diseñador la opinión de otro, no otra persona. Decirle, cholo, no funciona, no, o sea, vamos adelante, no pasa nada, hay que seguir. Bueno, en caso de quedar satisfecho, se procede a la siguiente fase, ¿no? En caso de que ya, digamos, hemos iterado nuevamente y encontramos la fórmula, ¿no? Sí, ahora los jugadores se sienten muy motivados a utilizar sus poderes, se sienten muy bien cuando entienden qué está pasando con los poderes, articulan sus poderes para formar diferentes combinaciones en sus equipos, etcétera. Entonces procedemos a una pequeña preproducción. La preproducción es básicamente para mejorar un poco más esa idea seleccionada, ¿no? Esa idea, esa fórmula de prototipo seleccionada que vamos a trabajar. Entonces vamos a eh, de repente mejorar un poco más la UI para hacerla un poco más intuitiva, los poderes de repente que sean, las explosiones de repente mejores colores, ¿no? Cosas así un poco que van a definir los, otra vez utilizamos el nombre de pilares, ¿no? De lo que se va a producir completamente. Eh, el tono del juego debe tener el tono del color, ¿no? Del juego debe tener tal color, ¿no? Rojizo, o debe ser medio gris, o debe ser de repente más claro, no sé, etcétera. ¿No? Entonces van a ir probándose esas ideas un poco, digamos, más pulidas para definir qué es lo que se va a terminar produciendo al 100%, ¿no? Entonces, prueba de ideas rápidas para todos los equipos, arte, programación, diseño, ¿no? Que son, digamos, los principales en el desarrollo en muchos casos, ¿no? Luego la fórmula no debe variar tanto, no sé, vamos a hacer un MOBA, de repente, no sé, no debería terminar en algún momento haciendo una mecánica de first person shooter, de repente, ¿no? Esas cosas un poco ya locadas, ¿no? Que ya están escapando. Estas ideas nuevas deben agregar y acentuar lo que ya se tiene, ¿no? Lo que se quiere transmitir. Permite identificar qué cosas pueden o no funcionar con la propuesta elegida. Es decir, si identificamos de repente que tal color funciona bien, por ejemplo, ¿no? Bueno, aunque Dota ya cambió un poco, pero al comienzo, digamos que tenía un tono más gris, un tono más rojizo, ¿no? Sin embargo, LOL tenía, por ejemplo, bueno, League of Legends tenía una paleta de colores pues, más amplia, ¿no? Pero cada uno, digamos que a la perspectiva, a la vista del usuario, funciona distinto, ¿no? De repente, si ponemos al revés los colores, como que esto no funciona tanto, ¿no? Es esas cosas, ¿no? Identificar qué cosas funcionan bien y cosas no, con propuestas así rápidas, pero para definir luego a gran escala lo que se va a hacer. Y luego viene la producción. Esta parte es, digamos que en donde se gasta la mayor cantidad, no, es la parte en donde se gasta la mayor cantidad de dinero, es donde ya los equipos de programación, de repente los artistas ya empiezan a contratar más gente para que empiecen a producir los assets, o bueno, los modelos, o los sprites, las texturas, los programadores que empiecen a hacer las mecánicas, de pulirlas, etcétera. O sea, lo peor que puede pasar es que no hayan hecho las fases anteriores, no hayan prototipado, no hayan diseñado correctamente, no se sientan a veces de repente convencidos de la idea y en el momento de que están en plena producción, incluso así sea el 10%, porque ya pues empieza a haber gente contratada, empieza a moverse más dinero, la gente empieza a decir, ¿sabes qué? No funciona, no es muy divertido, no,
no, realmente no quiero jugarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a votar a todos los que ya contrataste? ¿Vas a decir, no, no hay dinero ya? No, entonces, incluso todo lo que ya se empezó a trabajar en la producción, quizá lo vas a tener que votar. Es dinero y tiempo perdido, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Es trágico, es atroz, pero créanme, pasa. Incluso hay proyectos que se cancelan, ¿no? Como este proyecto, Titan de Blizzard. Bueno, el más recordado creo es StarCraft Ghost, ¿no? De la nada, o sea, empezaron a salir trailers en los CDs. Recuerdo que tenía un CD de Max Payne 2 y en los archivos se tenían videos trailers. Bueno, antes, hace años, ya para los Olds Elders, los juegos que venían en físico también te venían con videos de trailers de otros juegos. Recuerdo que ahí estaba un trailer de StarCraft Ghost y se veía bien, y a mí me generó mucho hype, como se dice, ¿no? Y quería jugarlo y a los años lo cancelaron. Dijeron, no, no funciona. Bueno, y eso quedó en el aire. ¿No? Casi nunca se rescató nada más que la idea, creo, de Nova, que era el personaje principal, y se puso en StarCraft 2 casi como excusa. Pero son esas cosas, ¿no? Que es trágico, ¿no? O sea, a tus fans, al mismo equipo de desarrollo, ¿qué les vas a decir? No pueden mostrar ese trabajo hecho, ni siquiera. O sea, ¿qué van a poner en un CV un trabajo que no salió? No, no. Pero bueno, sigamos. A llorar al río. Todos los equipos de trabajo trabajan todos los aspectos del videojuego para obtener versiones preliminares del producto, finales, alfas y betas. Eh, en los alfas, básicamente, digamos que se tiene la producción de todos los elementos, perdón, todas las mecánicas, los assets del producto final, pero todavía no tienen que estar necesariamente terminados, es decir, eh, algunas interfaces pueden estar como pequeños placeholders o nombres de algunos objetos con texturas no exactamente pulidas, pero que se entienda bien lo que se quiere transmitir, ¿no? O sea, es casi como una versión media prueba, ¿no? Por eso es que se votan alfas y betas de los videojuegos. Perdón, me estoy quedando sin voz. Eh, Luego vienen los betas, ¿no? Luego que ya se definen algunas cosas en los alfas, que es importante también tener, porque eh, puedes tener una mejor idea de las cosas que debes terminar al final haciendo y puliendo, ¿no? Del producto. Entonces en el alfa es casi digamos que es pulir, nada más, es pulir bugs, es pulir de repente no sé, en alguna esquina de un mapa, una textura no está bien, ¿no? Entonces, se repara, ¿no? O sea, por eso incluso en los alfas también piden que la gente por favor envíe sus feedbacks, que es muy importante al grupo de desarrollo para saber en dónde está fallando, en dónde hay errores, en dónde hay cosas que no deberían haberse visto, etcétera, etcétera, ¿no? Para al final en este beta tener pues un producto, o sea, sólido, sin errores, la menor cantidad al menos, para lanzarlo en una versión Gold, como se dice, ¿no? La versión Gold es cuando ya no hay nada más que hacer y ya está lista para el shipping, ¿no? El release. Sin embargo, o sea, hay veces que se pasan cosas, es imposible saber, ¿no? Hay cosas que, bueno, también de los betas no salen, no siempre salen los betas abiertos o cerrados, no son betas más, digamos que con playtesters, ¿no? Se contratan playtesters o se buscan, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, entran a las páginas, no sé, de Riot, de Activision, etcétera, a veces hay puestos ahí de playtesters, ¿no? Te pagan, ¿no? Y todas las demás cosas, pero es como que es súper cerrado, es para cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, como una anécdota, en el último Doom Eternal, en uno de los mapas, algún programador, algún diseñador, algún de nivel, no lo sé, dejó una sala digamos que, una sala en donde estaban cosas para probar tipo de desarrollo, ¿no? Si tú avanzabas a un lugar y cogías un objeto y se triggereaba cosas que no estaban dentro del flujo de lo que iba a experimentar el usuario, ¿no? Entonces,
en un speedrun, o sea, esta persona que estaba haciendo el speedrun se dio cuenta de eso y empezó a aprovechar eso para terminar el juego. En vez de terminarlo pues en 10 horas, lo terminó en 27 minutos. Y los desarrolladores se dieron cuenta de por qué está esto acá, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién lo dejó? Que empezaron a bromearse entre ellos, pero obviamente alguien tuvo la culpa, ¿no? Alguien lo dejó. Empresas grandes les pasa, así que no crean que están, digamos, exentos de eso. Y luego viene la parte de lanzamiento. Esta parte también es súper, súper grande porque ya entra el marketing y demás cosas. Algo que yo realmente no tengo tanta experiencia, no soy tampoco alguien de marketing, pero es muy importante en, en que tu videojuego o tu producto en sí sea visible, ¿no? El grupo humano al que estás apuntando tiene que saber de la existencia de eso, ¿no? O sea, no puedes de repente estar haciendo un juego táctico y no estarlo marketeando por todos lados, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Creo que el marketing más agresivo que he visto incluso en muchos años ha sido el de Overwatch, ¿no? Incluso salía en trailers de películas, en el cine, yo lo he visto en el cine, ¿no? Del tráiler del juego, en reclames, en todos lados salía, ¿no? Entonces, al final del día, eh, cuando dicen, ¿quién, ¿a cuál recuerdan más? ¿A Overwatch o a Team Fortress 2? ¿No? Esa es una buena pregunta, ¿no? Overwatch casi opacó la fórmula que había propuesto Team Fortress 2. Es muy parecida, sí, tiene diferencias, sí, bueno, tiene ultimates y todas estas cosas, pero el core, digamos, principal de juego en equipo, o roles, digamos, en disparos, juego de disparos, es de Team Fortress, ¿no? Bueno, el uno ya, vamos a ser más cultos, ¿no? Que salió en Quake, ya, pero es de ellos, ¿no? Entonces, pero ¿a quién recuerdan más ahora? ¿A Overwatch o a Team Fortress? Entonces, es el poder del marketing, es lo que hacen ellos, y a eso se dedica. Pero bueno, no vamos a hablar más de eso porque no sé mucho realmente, pero en fin, en el lanzamiento es básicamente el despliegue. De la versión que les decía, el Gold, ya el pulido, el que todo el mundo va a probar, el que si sale un bug, si llega un bug a esa versión, todo el mundo lo va a ver, como todos los bugs, por ejemplo, que ocurren en los Assassin's Creed, de Ubisoft, o sea, se va a hacer famoso y créanme que la gente se va a burlar. Pero bueno, esas cosas pasan. La versión Gold a los medios donde serán distribuidos, puede ser Steam, Origins, a la plataforma de repente que ustedes que estén apuntando, de PlayStation, la Store, etcétera, etcétera. Y luego en esta fase el equipo de marketing es la que hace la mayor labor de la distribución del producto. No solamente marketing, porque también está la parte de hay una parte de ventas, ¿no? Que ya hace todos los papeleos y esas cosas ya más legales y demás, ¿no? Bueno, pero en general, ahora hablando como desarrolladores, esta es la parte en donde ya digamos que el producto salió de casa, ¿no? Ya digamos que no tienen tanto el control de lo que la gente va a observar, va a experimentar. Eh, Vivimos en un mundo en donde tenemos, digamos, los desarrolladores una segunda oportunidad, ¿no? Para reparar los errores, los bugs, ¿no? A veces algunas empresas se aprovechan de esto, pero no deberían, ¿no? Todos sabemos que está mal, pero hey, este, eh, tenemos ahora la bendición de las actualizaciones utilizando plataformas como Steam, Origin, etcétera, ¿no? Antes, los videojuegos, cuando no usaban internet, no tenían conexión a internet, si ese cassette de ese cartucho de Nintendo salía con un bug, ese bug se iba a quedar por toda la vida, por toda la eternidad, y así iba a morir por siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tipo o bueno, en esos tiempos en realidad, el trabajo debe haber sido mucho más exhaustivo, ¿no? Incluso, por eso es que Nintendo tenía este sello, ¿no? Sello de aprobación. Si recuerdan, si alguno ha tenido no estoy seguro si hasta ahora, no me he puesto a revisar, lo he dado por sentado, pero por ejemplo en los juegos de NES, Super SNES, tenían un sello de Nintendo, los cartuchos, bueno, la caja del cartucho, ¿no? Que era sellado y aprobado por Nintendo, o sea, ese producto era de calidad, tú sabías que ese producto tenía calidad, ¿no?
No estoy seguro, voy a buscar, ¿verdad? Si hasta ahora salen, pero bueno, yo no he visto que tengan ese sello, por ejemplo, los juegos de Activision, los juegos de Ubisoft, y no estoy hablando mal de ellos, sino es que se entiende de que se va a reparar y se va a agregar también cosas, ¿no? O sea, el contenido de tu videojuego puede seguir creciendo. Por ejemplo, Fortnite, o sea, al comienzo no tenía ni siquiera Battle Royale, no era un juego distinto casi. Luego le agregaron el Battle Royale. Al juego le empezaron a agregar más cosas de, digamos, vamos a decir, eh, mainstream, ¿no? Comenzaron a hacer publicidad con películas, el crossover con Avengers, pusieron a Thanos, a John Wick. O sea, todo este trabajo realmente es de admirar. No es, o sea, las productoras, los lugares donde filman, no te dan así nomás el derecho para poder, el derecho de título para poder utilizar eso en tu videojuego. O sea, no sé qué cosas, qué tratos habrán hecho y demás, pero me alegra mucho que le hayan logrado, porque eso al final eh, hizo que la gente vea como los videojuegos algo más serio, ¿no? Algo más de negocio, algo que se puede lucrar, pero con una muy buena planificación. Pero bueno, en resumen, ya terminando, un flujo muy al ras de lo que les he explicado vendría a ser primero su investigación. Recuerden ver todas las experiencias que están en el mercado, las que ya no están también, es importante saber las que pasaron antes por detrás, es decir, no existió un Call of Duty si no existió antes un Halo y si no existió antes un GoldenEye del 64, etcétera, etcétera, ¿no? Y así nos remontamos hasta no sé dónde. Entonces es importante saber eso también, que eso les va a decir a ustedes qué cosas no hacer, ¿no? Hay errores que ya se han cometido antes, ¿por qué cometerlos ahora? Luego el diseño, ¿no? Que ya viene a ser un poco más el aterrizado de las ideas, de todo lo que se tiene, las combinaciones, perdón, luego el aterrizado de ideas, de lo que se quiere proponer, y luego se pasa a un prototipado, ¿no? Estas ideas empiezan a ser un poco más reales, digamos así. Empiezan a, ejecutar, perdón, a programarse, a desarrollarse algunos assets, súper sencillo, no tiene que estar pulido como les menciono. Uy, está mal aquí, está al revés. Bueno, luego viene el playtesting, me equivoqué, de flechas, para que ustedes saquen los resultados, o bueno, en general, los datos de las cosas que funcionaron o no, de ese prototipado que han realizado. Y luego viene la evaluación si es que iteramos o no. Seguimos con lo que hemos propuesto, mejoramos la idea o cambiamos cosas, ¿no? Quitamos, prototipamos algo distinto. Luego viene su preproducción para definir algunas cosas del tono del juego, de las emociones, cómo se pueden acentuar estas, ¿no? Pequeñas, digamos, pinceladas de lo que se va a producir al 100%. Luego viene ya su producción, ¿no? Digamos que al momento de que ustedes ya empiezan a traer programadores, empiezan a traer artistas, gráficos, para hacer su UI, para hacer sus modelos, para hacer, no sé, de repente puede ser hasta la página web, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas ya que está concebida la idea. Empieza a producirse, pa, 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 pa. Y luego viene al final el lanzamiento. Bueno, antes de eso, su versión alfa y sus betas para observar si es que ya tienen algunos errores, para probar si, digamos que, qué cosas de repente terminar de pulir al 100% y qué cosas no, ¿no? Porque a veces hay algunas cosas que el jugador observa más que otras cosas, ¿no? De repente, no sé, el celular, digamos que sea ya fasmofobia, ¿no? El que está de moda. Los usuarios observan muy bien, ¿no? Los detalles de los objetos que cogen en la mano, incluso es de realidad virtual, entonces ese detalle tiene que verse muy bien. Pero de repente el pasto que está lejos o la casa que está a 3 cuadras o 2 cuadras, de repente no debería tener tanto detalle, o de repente sí, no lo sé. ¿No? Entonces esas pequeñas cosas, digamos que empiezan a salir ahí para, digamos, de dar las últimas pinceladas de lo que se va a terminar de pulir. Y luego viene ya el lanzamiento, pues, ¿no? Sale de casa, sale el producto, sale del horno y que todos lo prueben, ¿no? Y ojalá hayan seguido bien los pasos para pues, tener un buen producto, ¿no? Sólido, sin errores o con la menos cantidad de ellos o no tan escandalosos, y que el juego se sostenga por sí mismo, ¿no? No hay nada peor que un juego que alguien
compre un juego de $60 y lo deje a los 10 minutos. Probablemente algo está mal en ese juego, ¿no? O bueno, quizás no es para esa persona, pero igual, ¿no? O sea, algo tiene que capturarte de ese juego. Son $60 que has invertido ahí. No creo que nadie quiera botarlos, dejarlos ahí tirados, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, con eso termina la presentación. Así que voy a leer las preguntas. Por ahora, si tienen más, incluso pueden ponerlas, pueden dejarlas. Y las iré contestando con lo que sé. A ver, ya. Luego, Jack Torres dice, ¿cuáles son los cursos básicos recomendados y en orden secuencial? Eh, ¿En qué parte? A ver, yo soy programador. A ver, eh, los programadores básicamente nos dedicamos a realizar o bueno, hacer el desarrollo de el código para las mecánicas, para los eventos, para que el flujo del juego no se vea cortado. Por ejemplo, ya. Un ejemplo, donde, por ejemplo, cuando, digamos, ustedes están jugando Call of Duty, ¿no? Entonces tienen en la vista, tienen las manos de su personaje, tienen el arma, tienen el pequeño HUD, ¿no? Tienen su guía, etcétera, ¿no? Lo que se muestre, ya. ¿En dónde entra programación y en dónde entra los artistas, ¿no? Los modeladores, riggers más que todo, animadores. Cuando yo le doy clic izquierdo para disparar, ese comando, ese input, lo tiene que haber programado a un desarrollo, un programador, ¿no? Eso tiene que ser. Tiene sus reglas, en el sentido de que tiene balas. eh, de repente, cuando tiene pocas balas, tiene que sonar alguna especie, tiene que haber un sonido especial, ¿no? Que le alerte de repente al jugador de que les está quedando sin balas, o tiene que de repente salir alguna especie de mensaje, ¿no? Esas cosas, digamos, reactivas, las programa, o sea, los hace el programador, ¿no? La haría yo. El animador, básicamente, sería cómo se está viendo el dedo cuando jala el gatillo, el arma, cuánto retrocede de repente, ¿no? La fuerza, el torque que genera el brazo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? La parte visual. El artista de UX, la parte del HUD, ¿no? La información que se está viendo, cómo es que debe verse la bala, o cuál debe ser la retroalimentación visual del usuario al momento que se dispara una bala. Hay juegos que, por ejemplo, lo que hacen es eh, tienes como un arreglo de balas y se va bajando, por ejemplo en Halo, ¿no? En Halo ellos utilizan una especie de arreglo de balas, entonces la, tú puedes ver las balas, digamos que representadas como 2D, y cuando vas disparando se va apagando, ¿no? Entonces eso te va diciendo que la cantidad de balas que tienes. En otros juegos, por ejemplo, tienen un número y cuando disparas sale como una especie de casquillo de ese hat, ¿no? Se cae. Otros no hacen nada, simplemente es un contador, ¿no? Entonces, ahí ves el trabajo de tres personas básicamente al mismo tiempo, ¿no? No estoy contando ni siquiera al músico, ¿no? A la parte del sonido, o sea, no, o sea, todas esas cosas están ahí en un solo instante cuando yo le doy clic, ¿no? Ahora, curso básico para programar, tienes que saber qué tipo de lenguaje. Por ejemplo, si vas a una empresa en donde van a utilizar un motor que van a usar C++, es obvio que tienes que usar C++. Si de repente vas a una empresa en donde utiliza, ya, por ejemplo, Unity, que es muy utilizado sobre todo para gente, o pequeños grupos, perdón, indies, C Sharp, tienes que saberlo sí o sí. Si vas a usar Unreal, tienes que saber C++. Si vas a usar CryEngine, C++. Este, cursos básicos, hay un montón en Udemy. Si te recomendaría uno, no, realmente no podría. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que depende mucho del nivel de programación que tú tengas. Es decir, si tú crees que tienes un nivel de programación avanzado en C++, por ejemplo, lánzate de frente a la documentación de un motor. Por ejemplo, Unreal. Tiene toda una documentación completa de cómo utilizar C++ para generar códigos y comportamientos. Lánzate de frente, porque a ti ya no te tienen que decir, pues, este es un arreglo, esta es una lista, cuál es la diferencia, por qué usar listas, ¿no? Ya, eso ya son cosas que ya tú sabes. Entonces tú te vas ya de frente a cómo utilizar el motor, ¿no? Entonces, por eso define bien qué es lo que tú necesitas.
¿no? Si no sabes el lenguaje, aprende el lenguaje y luego lánzate a un motor. Si eres artista, no te podría decir al 100% qué es las cosas que utilizan, pero, por ejemplo, los artistas utilizan Maya, utilizan Blender, este, eh, ¿cómo se llama? Este de Autodesk tiene, hay una Autodesk que utilizan mucho también. Bueno, ZBrush o ZBrush, son los que más utilizan, ¿no? Para determinadas cosas, cada uno. Uno para modelar, otro para animar, otro After Effects también, Photoshop, para generar texturas, para generar pantallas. No. Ahorita no podría decirte, por ejemplo, qué es lo que te gusta. Si, incluso si ni siquiera has empezado a trabajar en esa parte, ¿qué te gusta? Por ejemplo, te gusta hacer UX, entonces empieza con Photoshop, probablemente, ¿no? Y empiezas a generar tus propios hats. Eh, ¿Alguien tiene el micro prendido? Si quiere preguntar algo, que lo haga por chat, por favor. Ya. El orden y en orden secuencial. Eso sí no me queda muy claro. Si me puedes preguntar de nuevo eso. Continuando mi anterior pregunta, ya. ¿Qué recursos open source se recomiendan en cada curso? Open source. Bueno, los lenguajes son open source. En sí hay también motores que son de libre uso, sí, pero tienen un límite cuando ya superas una cierta cantidad de ventas. Por ejemplo, Unity, creo que después de que generes $100,000 empieza a cobrarte. Unreal, si es un videojuego, sí te cobra desde el comienzo, pero sí te permite desarrollarlo sin ninguna especie de permiso. No, el único permiso que tienes que sacar es que quieres lucrar con ello, ¿no? Pero que puedes aprender con eso, puedes aprender. Bla, 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 ya. Me queda claro, es conforme ya. ¿Cuáles son las principales fuentes de ideas usadas para los profesionales de creación de videojuegos? Si te refieres a la parte de diseño, es mucha inspiración, es mucho combinar ideas. Es algo que menciono mucho. No tengan miedo de repetir una idea, porque ustedes pueden evolucionar esa idea, pues, incluso evolucionar el género, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, en su momento Halo, ¿no? O sea, todos, o bueno, también Half-Life, ¿no? Un juego súper conocido, todo aquí no se va después de su curso de su examen a Crossfire, ¿no? A jugar con sus amigos. El juego realmente es revolucionario. ¿Y por qué? Porque agarró ya elementos conocidos y jugó un poco con ellos para hacer una nueva experiencia y funcionó al 100%. Y bueno, los involucrados tampoco eran gente súper, súper conocida, pero ahí se les ocurrió la idea. Es mucho de inspiración, es mucho lo que ustedes también perciben de lo que falta en el género, en videojuegos, ¿no? De repente, no sé, ahorita ya en juegos muy de moda, ¿no? Un Among Us, ¿no? ¿Cómo ustedes de repente, qué propondrían ustedes para mejorar esa fórmula, ¿no? ¿Qué mecánica de repente, ¿no? Y en base a eso empezar a idear y luego probarla. Siempre es importante probar la idea. Um, bueno, en general, jugar videojuegos. ¿Cuáles son los roles que intervienen en todas las etapas de creación? Los roles, bien, hay muchos, depende también de qué tan grande es el grupo de desarrollo, si son 50, 20 o una sola persona. Hay juegos así, ¿no? O sea, que una sola persona lo desarrolla y ese es el programador, ese es el artista, ese es el sonidista, ese es el pata que hace marketing, ¿no? Pero en palabras, o bueno, lo que sí no debe faltar, nunca, nunca, tu programador, tu artista y tu sonidista. A veces el sonido pasa como que de largo, ¿no? Los grupos de desarrollo lo dejan al final, todavía dicen. Craso error, porque influye mucho los sonidos y de repente el tipo de música también de la experiencia para el usuario, ¿no? Para sentirse calmado, para sentirse de repente con ansiedad, ¿no? Expresarle algo al usuario. Yo diría que esos son los más importantes. Bueno, también está el game design, ¿no? El game designer. También, digamos que eh, él pone ideas al comienzo de qué es lo que se va a hacer, no se empiezan a probar, pero también es importante de que él esté probando también, ¿no? Esas ideas que él mismo ha propuesto. El grupo en sí, el grupo de game design, ¿no? Pueden haber 2, 3, 4, 5, depende del equipo, como te digo.
Pero creo que esos son los más importantes, ¿no? En la parte de desarrollo, sobre todo, los que más van a verse involucrados en la carnecita del juego. Prefería secuencial visto como una malla curricular. Una malla curricular. Mm, a ver, normalmente ahora están empresas grandes, te digo más que todo. Piden gente mucho de computer science. Sí, es lo que siempre está al comienzo, ¿no? Computer science y después ponen y carreras afines. No, ¿por qué carreras afines? Porque no necesariamente alguien que, por ejemplo, estudia ingeniería de software no pueda saber algo de desarrollo de repente no sé, de repente quieren algo de sistema operativo, no lo sé. Puede saberlo, ¿no? Sí, o sea, por conocimientos externos, ¿no? Por cursos externos, etcétera. O sea, no es exclusivo de ciencia de la computación, pero, o sea, mencionar la carrera de ciencia de computación es porque quieren a alguien que tenga conocimientos sólidos en tal materia, ¿no? De repente en álgebra lineal, que es lo que más piden casi siempre. Siempre dicen conocimientos sólidos en matemática, eh, por muchas razones. Y es como que la carrera, digamos que de programación que más lo tiene tallada es la carrera de ciencia de computación. Entonces, por eso siempre ponen ciencia de computación y afines. Ahora, ¿qué cursos en específico? Bueno, computación gráfica. No necesariamente porque vayas a hacer un motor gráfico, pero más o menos para que entiendas, perdón, el funcionamiento de repente los shaders, de los vectores, de cómo interactúa la luz en un motor, ¿no? Ese tipo de temas. Álgebra lineal también. Yo era muy vago en ese sentido, o sea, con álgebra lineal. Y luego, después cuando empecé a trabajar, me di cuenta de la importancia de la álgebra lineal para muchas cosas. Pueden ser efectos especiales, para cálculos matemáticos, para una infinidad de cosas. Por eso, álgebra lineal tienes que saberlo sí o sí. Bien. Eh, Otros cursos pueden ser cursos de paralelismo, de repente si lo requieren, manejo de redes, bases de datos. Pero, por ejemplo, esas cosas sí los manejan alguien de sistemas, por ejemplo, ¿no? Si es capaz de hacer eso, no hay problema. Otros temas importantes. Bueno, ya, creo que lo que más escaparía de repente serían conocimientos en química. Tendría que ser un proyecto muy específico en eso, no sé, religión, ¿no? O sea, cosas que ya se escapan de la parte de programación, ¿no? O sea, inteligencia artificial incluso también. Los últimos 10 años están pidiendo mucho eso. Gente que sepa machine learning, deep learning, todas estas técnicas. eh, y esto lo utilizan mucho para cosas estadísticas, ¿no? También es súper importante, ¿no? También piden matemáticos, no crean que no, también piden bastantes matemáticos porque o sea, quieren hacer modelos para poder utilizarlo en no sé, en una simulación de estadístico, ¿no? De sus usuarios, N cosas, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fuentes de trabajo para este rubro? Ya que allí normalmente también publican requisitos para cada puesto y sería una buena fuente. Fuentes de trabajo. No te entiendo bien la pregunta o me podrías reformular. ¿Te refieres a que de dónde te saco esto de que piden, portales laborales? Uf, en LinkedIn hay un montón. Ahí está Activision, ahí está Blizzard, ahí está Riot, ahí está hasta Valve también a veces publican unas cosillas. Hasta hace, por ejemplo, 3 años, creo, pedían gente para que tenga conocimientos en realidad virtual. Y era porque están haciendo pues sus dos productos, no tanto el Valve Index como el Half-Life Alyx, ¿no? Pero LinkedIn es una muy buena fuente. Hay otros portales también web, pero son más de frilo, no para encontrar trabajo. Eso lo puedo dejar después en la descripción como enlaces. Luego, otro aquí en Perú, bueno, si bien es LinkedIn, es mucho el networking también, ¿no? Que vayas a conferencias o asistas para que conozcas gente del medio, ¿no? Que está trabajando. Muchas veces algunos trabajos son por recomendación, ¿no? O sea, hacen toda una convocatoria, pero
no las ven, de repente alguien no la ve, no está ahí, entonces alguien dice, ah, pero yo conozco a este programador, este artista que hace esto, he trabajado con él en algún momento, ¿no? Entonces también es importante el network, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ya se han hecho todas las preguntas, así que no sé, eh, Víctor, Cristian, te miran. Ah, sí, sí, sí. Gracias, Daniel. Bueno, parece que no sé si últimas preguntas, ya como acabando. Ha estado transmitiendo esto por Facebook, Daniel. Así que han estado viendo también paralelo en Facebook. Ya, muchas gracias, Daniel. No sé, chicos, si hay una pregunta, no sé que nos deje Daniel ya. Ha sido muy interesante la charla. Eh, acabando esta exposición, vamos a decir más o menos qué es lo que sigue en la agenda en esa secuencia de Secom Talks. Y la siguiente sería una charla sobre desarrollo web y programación web, básicamente, a cargo de otro integrante también, ex miembro de Secom. Y bueno, los invitamos, chicos, a que igual también se va a transmitir por Facebook en vivo. Y igual, a que le den a asistir al evento que vamos a publicar en Facebook. Y nada, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Daniel. Muy A interesante la ustedes, charla. espero les haya gustado y hayan encontrado utilidad a esto. Igualmente. Todo está grabado y se va a subir en el YouTube. Así que cualquier cosa está publicado en la página de Facebook. Ajá. Ya bueno, voy a cortar la grabación entonces.